Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañen aquí entre dos en la segunda edición de esta nueva barra de programación del Instituto Mexicano de la Radio. Y como siempre les recuerdo que nos interesa muchísimo escucharlos, escucharlas, conocer sus opiniones, sobre todo para saber, bueno, iniciamos esta semana, esta segunda etapa, pero ¿qué tal les han parecido los temas que hemos tratado en la conversación aquí entre dos? Y sobre todo también, si ustedes tienen sugerencias, preguntas, temas que les gustaría que nosotros abordáramos, por supuesto que estamos aquí abiertas y abiertos siempre al diálogo y a la conversación. Y bueno, este miércoles vamos a hablar de temas también muy importantes para ustedes. Bueno, nuestros pueblos originarios, por supuesto, el rescate de las lenguas indígenas y sobre todo tendremos la conversación con una experta que ha creado una aplicación precisamente para fortalecer nuestras lenguas. Bueno, ¿cuántas lenguas originarias hay en este país? ¿Cuántas se han perdido porque pues no se practican? Ayer tuve justo la oportunidad de platicar con una persona de Oaxaca y le pregunté porque tenía un acento muy marcado a la hora de hablar y me dijo, sí, hablo mixteco. Le digo, ¿y en su familia siguen hablando esa lengua? Me dice, pues no, porque muchos de mis hijos y sobrinos dicen no, porque me da pena seguir hablando. Eso es lo que hay que pues tratar de establecer, como que no se puede estar invisibilizando nuestras lenguas originarias que fortalecen sin duda nuestra cultura. Pues bueno, les recuerdo como siempre nuestras redes sociodigitales, Imer Noticias en Facebook, en Instagram, también en Threads. Tenemos nuestro hashtag aquí entre dos para que, como siempre les recuerdo, nos etiqueten sus comentarios y ahí pueden poner sus sugerencias. Está también abierto el WhatsApp 55 66 31 24 27, nuestra cuenta noticias.imer.mx. Y bueno, también si no pudieron escucharnos el día de hoy, pues les recuerdo que el programa está en YouTube. También puede escribirnos a nuestro correo imer@gmail.com. Estamos escuchando una canción en maya, porque en México, como les digo, se encuentra entre los 10 países con mayor diversidad lingüística en todo el planeta. Tiene 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas agrupadas en 11 familias. Las lenguas indígenas son más que una forma de comunicación, son más que eso, que la comunicación. Cada una resguarda conocimientos ancestrales, refleja visiones únicas del mundo y también conforman, como les decía, el patrimonio inmaterial de este país. Una lengua indígena implica, sin duda, una forma distinta de comprender la existencia, el entorno natural y la vida comunitaria. Cada una contiene saberes como, por ejemplo, medicina tradicional, agricultura y organización social. Todas estas lenguas otorgan sentido de pertenencia y arraigo a las comunidades, fortaleciendo el tejido social y combatiendo la discriminación. Nuestras lenguas originarias son fundamentales
para garantizar los derechos lingüísticos y humanos de los pueblos indígenas. Por eso es muy importante la preservación de las lenguas originarias, ya que muchas de ellas están desafortunadamente en peligro de desaparecer. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, junto con las propias comunidades, han impulsado programas de educación bilingüe, intercultural, también la creación de materiales didácticos y la promoción de los derechos lingüísticos. A estos esfuerzos se suman también las plataformas digitales y las redes sociales, que se han convertido sin duda en nuevos espacios para promover las lenguas indígenas en México, a través de talleres, proyectos tecnológicos y contenido en línea. Instituciones, activistas y hablantes originarios buscan mantener viva estas formas de comunicación entre las nuevas generaciones que, como les decía, desafortunadamente pues cada vez se hablan menos estas lenguas originarias y, por desgracia, por muchos prejuicios alrededor. Ahora los invito a que escuchen esta cápsula especial que nos preparó nuestra compañera América del Castillo. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, al contar con 69 lenguas nacionales, 68 de ellas indígenas. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas señala que alrededor del 60% de las lenguas originarias está en riesgo de desaparecer. Entre las principales causas se encuentra el reducido número de hablantes, la falta de transmisión a las nuevas generaciones y su poca presencia en espacios públicos y medios de comunicación. Rayo Cruz, comunicólogo y miembro del colectivo Benishida, Lengua Indígena en Oaxaca, señaló en un foro que la educación con perspectiva zapoteca es clave para preservar la lengua, la cultura y la historia de los pueblos originarios. Además, destacó que las lenguas indígenas son mucho más que folclore. Yo considero que la lengua no es folclore, no es una pieza de artesanía para las comunidades. O sea, la lengua es un elemento de identidad. Creo que es el elemento de identidad más fuerte. Y bueno, en el caso de los mexicanos es complejo, ¿no? Porque pues no somos españoles, pero nuestra lengua define gran parte de lo que somos, define lo que pensamos, define todo nuestro ser, ¿no? Configura nuestro cerebro, nuestra concepción del mundo. Yo creo que la lengua, que se ha folclorizado y se ha tratado como si fuera un elemento folclórico de los pueblos indígenas, que no lo es, como ahora se ve la lengua como si fuera una guelaguetza, que si fuera una artesanía, ¿no? Entonces eso, la lengua no es eso, la lengua es un elemento definitorio de la identidad. Ante este panorama, las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas para preservar las lenguas indígenas en México. Durante el reencuentro de activismo digital en lenguas indígenas de 2024, el director de políticas lingüísticas del INALI, Iván León Javier, destacó que activistas digitales utilizan redes sociales y aplicaciones para fortalecer y difundir los idiomas originarios. En el encuentro participaron más de 20 activistas hablantes de 14 lenguas indígenas, entre ellas mixteco, maya, náhuatl y triqui. También se realizaron talleres sobre alfabetización digital, traducción y creación de materiales educativos. Como parte de estas estrategias, activistas y desarrolladores han creado plataformas digitales y aplicaciones móviles para acercar las lenguas indígenas a las nuevas generaciones y contribuir a su preservación. Luis Flores, hablante de Tenec, explicó en un foro del INALI que actualmente las lenguas indígenas tienen mayor difusión a través de redes sociales y sitios web, cuyo objetivo es promover la diversidad lingüística del país. Desde Lenguas Web, lo que pretendemos es que las lenguas sean visibles, tengan presencia en Internet. Entonces va dirigido tanto a hablantes como a no hablantes, porque en este caso, por ejemplo, los no hablantes de X lengua, pues se dan cuenta cómo se escribe, por ejemplo, animales de la casa, ¿no? Y entonces se dan cuenta que en maya pollo se dice de tal manera, etcétera, ¿no? Pero también funciona para las personas que hablan otra variante. Y esto, pues lo que decían, pues, ¿qué es lo que pretendo? Y en este caso, pues es dar a conocer esta diversidad. Asimismo, se han desarrollado diversas aplicaciones y páginas que fomentan el aprendizaje de las lenguas indígenas. Una de ellas es Millolt, una aplicación presentada en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales de 2021 por Luis Álvarez, estudiante de Ingeniería e Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo.
El nombre de la plataforma proviene del náhuatl y significa rayo de esperanza. La aplicación fue creada para enseñar, difundir y practicar lenguas indígenas mexicanas. Actualmente ofrece contenido de 25 idiomas originarios y sus creadores buscan incorporar más con el paso del tiempo. Miyolt está disponible para dispositivos Android en Play Store. Otro proyecto es Nahuatl MX, plataforma digital que ofrece herramientas para el aprendizaje y difusión del náhuatl mediante lecciones, materiales interactivos y recursos lingüísticos dirigidos tanto a hablantes como a personas interesadas en aprender esta lengua originaria. Una herramienta digital que permite traducir palabras y frases del español al otomí mediante textos bilingües. La plataforma muestra ejemplos de uso y traducciones en distintos contextos para facilitar el aprendizaje y comprensión del idioma. El sistema cuenta con más de 5,000 líneas paralelas y 6 documentos bilingües. La herramienta está dirigida a estudiantes, investigadores y hablantes interesados en conocer el uso y significado de expresiones en otomí. Con estas iniciativas, las lenguas indígenas buscan mantenerse vivas y presentes en el entorno digital entre las nuevas generaciones. Para Imer Noticias, América Castillo. Imaginen ustedes ser ingeniera, experta en inteligencia artificial, ser reconocida sobre todo también por ser una persona que ha ayudado a la preservación de nuestras lenguas originarias. Ella es, y aquí la introducción muy breve, ella es nada menos que Gabriela Salas. Hola Gabriela, qué gusto que estés aquí entre dos. Muy buenos días. Macuelenito Nali. Muy buenos días. Gabriela, qué gusto escucharte, de verdad. Además, con este idioma, esta lengua originaria que es el náhuatl. Y me gustaría arrancar con eso. ¿Cómo pensaste precisamente en este proyecto tan importante de preservar una de nuestras lenguas originarias más importantes, el náhuatl? Más que nada era como para responder la pregunta de mi madre si algún día la tecnología iba a encargarse como de preservar nuestra cultura, y pues una de ellas es una de las lenguas indígenas. Yo soy hablante náhuatl de la comunidad, o vengo sí, comunidad Yutonagua, entonces pues se me hizo más fácil recopilar esta lengua, aparte de que yo lo hablo. Hablan aproximadamente 1.7 millones de personas en México. Por cierto que es una de nuestras lenguas originarias más habladas. Así es, el náhuatl es es el que tiene el primer lugar en los idiomas más hablados de México, en sus 68 lenguas, con sus 364 variantes, pero pues el náhuatl tiene una de ellas, que es el náhuatl, que tiene pues 34 variantes. Tú creciste, Gabriela Salas, con el náhuatl como parte de tu lengua materna. Me gustaría que nos dijeras qué tan difícil o por qué consideras que es pues difícil que estas lenguas puedan preservarse y puedan conservarse sobre todo. Es difícil por el simple hecho de que no hay difusión, no hay innovación en las lenguas indígenas. Creo que nosotros nos enfocamos en aprender el inglés, español, en mi caso, que no había instituciones bilingües que hablaran entre náhuatl y el español, no, tenías que aprender sí o sí el español. Entonces, una de ellas fue que ese es como que una de las barreras que tienen con los idiomas o las lenguas indígenas, que por lo general no hay instituciones como preparados para decir, oye, yo te enseño esta lengua, y al final no tienen con qué, o no hay cómo hacerlo. Así es. Entonces, esa es una de las barreras. También la difusión, que a lo mejor nos enfocamos más en otros aspectos que en una lengua. Por ejemplo, sí es importante hablar en inglés, yo también lo tuve que estudiar porque abre caminos, pero también las lenguas te hacen abrir caminos, te hace abrirte a ti mismo y tener esa sabiduría ancestral, ¿no? Entonces te hace sentir único y te da una identidad. Gabriela Salas, tuve la oportunidad de platicar con personas que también convivieron durante su infancia con una lengua originaria, una lengua indígena, pero que nos comentaron que incluso muchas veces pues se ven forzados a dejarla por hablar, como tú bien dices, el español. ¿Esto lo has visto así en tu comunidad, por ejemplo?
Así es, en hablar en alguna lengua indígena, pues vienen nos desplaza el español, ¿no? Por ejemplo, en la educación que yo tuve, pues siempre hablaban más como que el español y los libros estaban en el español, nunca estaban en alguna lengua indígena como el náhuatl. Entonces creo que hoy en día ya hay libros en lenguas indígenas y eso es muy bueno, pero se puede decir que en mi infancia no había eso. De hecho, inclusive no nos llegaban ni siquiera los libros de texto. Siempre teníamos que usar libros de los años 80, libros diferentes, ¿no? Entonces, para pues mantener la educación. Y creo que por eso mi educación es un poco más diferente que hoy en día, ¿no? Es un poco más estricto, más exigente, pero es por lo mismo de así fueron como que la forma, casi como nos educaron, ¿no? Y pues una de ellas es el desplazar alguna lengua que pues nos vimos obligados a hablar español. De hecho, igual mi mamá aprendió español por mi papá, igual mis abuelos se tuvieron que aprender desde afuera pues español por lo mismo de que para trabajar o hacer alguna actividad. Así es, Gabriela Salas. Ahora, el uso de la inteligencia artificial, ¿cómo puede ayudar precisamente a preservar nuestras lenguas originarias? En el mundo de la inteligencia artificial hay una rama que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y el procesamiento del lenguaje natural es como lo mismo como nosotros, ¿no? Que nos enseñan por sílabas. Aquí también el procesamiento del lenguaje natural enseñamos a la máquina a hablar mediante por sílabas, que aquí se llamarían tokens. Entonces, ¿qué pasa, no? Esa tecnología nos va a ayudar mucho a preservarla mediante en la era digital, en la inteligencia artificial, en los chatbots, en los traductores o análisis de sentimientos o inclusive transcripciones de texto cuando ves una película y quieres verlo en náhuatl, por ejemplo, lo puedes ver, o sea, lo puedes traducir al náhuatl, por ejemplo. Una de ellas creo que fue el traductor en este caso, para Google Translate. Entonces, pueden hacerse muchísimas más cosas. De hecho, también estoy trabajando con un chatbot de WhatsApp en este caso, para la lengua tzotzil. Ah, qué interesante. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente a este tipo de aplicaciones de lenguas originarias? Ay, pues siempre va a haber pros y contras, ¿no? A ver, platícanos aquí entre dos. Por ejemplo, pues ya la gente un poco más grande como que está muy en contra de la tecnología, pero siempre les recalco que si no utilizamos la tecnología nos vamos a quedar, nos vamos a ser obsoletos. Entonces tenemos que usar sí o sí a la tecnología, pero la visión más joven, la visión de niños, adolescentes, jóvenes que me dicen, oye, ¿cómo le hago para estudiar esto, no? No, pues estudia ingeniería en tecnologías de la información, estudia ciencia de datos. Hay más cercanía como que es hacia los jóvenes. Entonces, creo que vamos en buen paso. Aquí lo importante es inculcar a los jóvenes que se acerquen a la cultura. Sí, y también nosotros, es lo más importante. Por supuesto, y también nosotros como adultos, pues quitarnos ese miedo muchas veces a tener que hacer uso de la tecnología y sobre todo cuando se trata de enriquecernos, porque finalmente el poder pues preservar una lengua también nos ayuda a todas y a todos a tener pues una mayor cultura, un mejor aprecio por nuestras lenguas. ¿Lo consideras así? Así es. De las 68 lenguas originarias, ¿más de estas lenguas podrían utilizar la inteligencia artificial para preservarlas? Aquí creo que es cumplir uno de los objetivos en caso de los objetivos de la UNESCO, así como conocemos los objetivos de la ONU, también hay objetivos de la UNESCO, que es el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas 2232. Uno de los objetivos es preservar y revitalizar lenguas indígenas mediante cualquier medio, cursos, memes inclusive, y tecnología. Sí se pueden rescatar las 68, inclusive las que están muertas, porque puede haber información, aunque sea poco, que por eso hoy en día estoy trabajando en un modelo, que ese modelo se adapte en lenguas pequeñas, lenguas de bajo recurso. Le dicen de bajo recurso porque no es que nada más ciertas personas lo hablen o que son lugares marginados, es porque se le llama lengua de bajo recurso porque
hay muy poca información. Entonces, estamos trabajando como este modelo que se adapte cierta cantidad de información y no sea tan exigente para que este mismo modelo también empiece a proteger y empiece a transcribir y empiece a conjugar por sí mismo lenguas indígenas. Tuvimos éxito con el náhuatl, estamos trabajando ahora con el tzotzil y ahorita el siguiente pues estamos trabajando con el mazahua y el mixteco. El mixteco apenas es como la cuarta lengua que voy a empezar a trabajar. Es complicado porque me puede llevar años trabajando en esto del mundo de las lenguas indígenas, pero creo que lo hago más por amor. Sin duda, Gabriela Salas. Ahora, por ejemplo, esto que mencionaste de las lenguas que se han perdido, ¿cómo se podrían rescatar con la inteligencia artificial? Una de ellas es empezar a documentarlas, inclusive si hay personas, supongamos que lo hablan 3 o 4, inmediatamente entrevistarlas, empezar a recopilar información, asesorarlos en el uso de la tecnología, por si uno no puede trabajar desde donde están ellos, sino desde distancia, explicarles en caso de que no hay tecnología donde están ellos, pues ir a visitarlos, ¿no? Y si hay documentación, hay compendios, están guardados, pero no se han utilizado, también se puede trabajar. Aquí lo que importa es que toda información, como cuentos, narrativas, poesía, poemas y demás, estén documentados en cierta lengua indígena y también en el caso que es nuestro idioma base, pues el español o el inglés. Ahora, el náhuatl. Me gustaría pedirte que nos dijeras algo en náhuatl y luego, por supuesto, escuchar tu traducción. ¿Qué representa para ti el náhuatl? El náhuatl, en pocas palabras, el náhuatl es el idioma mexicano o el idioma del corazón. Es lo único que podría decir. ¿Por qué? Una de ellas es lo que transmite, es la forma de comunicar y el saber ancestral. Entonces, para decirlo, el náhuatl es idioma del corazón, que yo lo considero así, es el nahuatoli, ipa, trastoli, noyolo, quiere decir, el náhuatl es palabra o el idioma del corazón. Además, muchas de las palabras que utilizamos pues vienen precisamente del náhuatl, de nuestra lengua indígena. Así es, por ejemplo, Coyoacán, que sabemos que si lo divides, Coyo, pues son de coyotes, Can es lugar de coyotes. Entonces, pues está en náhuatl también. Mi pueblo, que se llama Chapulhuacán y Chapultepec, son dos, significan lo mismo, pero de un entorno diferente. Chapulhuacán, Chaput de Chapuli, que es chapulines. Can es lugar de chapulines. Chapultepec es Chapuli de chapulines. Tepec o Tepeyaque, que es cerro. Entonces, cerro de los chapulines. Entonces, tenemos mucho que aprender, mucho que analizar, mucho que hacer conciencia sobre las lenguas indígenas. Creo que así como todos ustedes me han llamado a la guardiana de las lenguas indígenas, mi compromiso es que no solo podemos rescatar el náhuatl, sino las 68 con sus 364 variantes. Pues sería una maravillosa noticia. Oye, fíjate que siento que el pronunciar una lengua originaria es todo un reto. ¿Lo consideras, Gabriela Salas? La pronunciación es muy específica. Así es, porque a lo mejor yo puedo decir una cosa y al momento de hablarla especifica otra, pero también es en las variantes y el lugar como se hablan. Por ejemplo, cuando yo digo Nanoshtuka ni Gabriela, yo soy Gabriela, Pampa o Campa, ahí hay dos. Campa o Pampa. Unos dicen Campa y unos Pampa. Yo me quedo con Campa porque es lo que me enseñó mi mamá. Campa, niño, puerto, ni caballo, Chapulhuacán, Hidalgo. Y para decir Noshtuca, yo digo Noshtuca, pero uno dice no toca o Nutuca. Entonces cambia mucho la pronunciación. Sin duda. Por ejemplo, para decir Nuyulu, no es corazón, el Nuyulu es corazón, uno dice Nuyulu, Noyolo y Niyulu. Entonces siempre cambia por ya sea una letra o todo el contexto en pues el que pronuncias, Así claro. es. Gabriela Sí, es que Salas, siempre está el sh. Mande. además del náhuatl, ¿qué otra lengua originaria te gusta? Una de mis lenguas, es que me gusta mucho lo complicado. Yo digo que toda mi vida yo viví siendo una persona complicada, es el mazahua. El mazahua es una de las tantas lenguas, una de las 68 lenguas que hasta la fecha la considero la más complicada. ¿Por qué? Entonces,
porque tiene una gramática, tiene una morfología más enriquecida que el resto de las lenguas, tiene una estructura y sobre todo que tiene muchísimas consonantes, es como nasal, más nasal que el otomí. Entonces, en Mazahua dije, y la forma como se escribe, cómo se hace, es más bonita y más única. Y creo que, por ejemplo, los guardianes de la lengua Mazahua, que en español me dice la hermana más pequeña. Entonces, cuando me hablan por ese nombre que a mí me cuesta pronunciarlo, al final significa la hermana la más pequeña o la más chiquita, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta más y pues bueno, yo a ellos como que les enseño parte del náhuatl, pero ahora se quedó con Gavitzin y pues siempre me dicen Gavitzin, ¿no? O si no se acuerdan, pues me dicen el apodo que te digo de que significa la hermana la más pequeña. Gabriela Salas, de verdad que te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos y que ojalá y la inteligencia artificial ayude precisamente en este gran reto que tienes por delante, que es el poder preservar nuestras lenguas originarias, que son pues al menos 68 con sus variantes, más de 300 variantes. Sin duda, Gabriela Salas, será un gran reto. Así es un reto, pero tampoco es imposible. Entonces, estamos aquí para pues trabajarlo y sobre todo lo que más quiero es que se reconozcan los trabajos de los traductores, que yo los llamo su nombre real, es los guardianes de la lengua, que son guardianes de la lengua Mazahua, Otomí, Mixteco y entre otros, ¿no? Entonces, eso es importante, reconocer su trabajo, porque creo que sin ellos no habría datos y el datos es el corazón de todo lo que es la tecnología de hoy en día. Así es, Gabriela Salas, compártenos por favor tus redes. Mis redes sociales son, mi Facebook es Gaby Salas Cabrera, Instagram, Threads y X es @Gaby con WY, Salas CMX. Porque siempre subo mis actividades de día a día. Y bueno, pues si quieren algo más formal, es salascabrerag@gmail.com. Pues si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos para resolverla. Gabriela Salas, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos y te mandamos un abrazo. Éxito siempre. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde el Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Gracias. No sé ustedes, pero yo me quedo con Gabriela Salas en mi corazón. ¿Por qué? Porque es todo un ejemplo de ser una mujer de pueblos originarios indígena que llegó a hacer una maestría en ingeniería en tecnologías y bueno, ese proyecto que tiene en mente de seguir rescatando las lenguas originarias merece toda nuestra admiración y nuestro respeto. ¿Qué le pareció a usted la conversación? Acuérdese de nuestras redes en Facebook, Instagram, en Threads y por supuesto nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. La gran Gabriela Salas, científica indígena que ha llevado el náhuatl a una aplicación en Google y con el reto de seguir rescatando más lenguas originarias de este país que todos y todas deberíamos de apreciar más. Y bueno, les quiero decir que todos los miércoles vamos a tener testimonios muy interesantes también de maestros sobre las experiencias y maestras que han tenido en su profesión y la inclusión en la nueva escuela mexicana. El día de hoy vamos a conocer la historia de Adrián Cabrera, docente de la escuela Profesor Ponciano Rodríguez. Escúchenlo. Hola, soy el maestro Adrián Cabrera, docente de la escuela Profesor Ponciano Rodríguez.
Durante algún tiempo enseñé como me enseñaron a mí, con libros, en silencio, con mucha disciplina, con respuestas únicas. El maestro hablaba y el alumno escuchaba. Y funcionaba, o al menos eso creíamos. Y es que los niños responden los exámenes, pero salen del salón sin saber para qué les sirve lo que han aprendido. Y es que saber la respuesta correcta no es lo mismo que entender el mundo. Entonces llegó la nueva escuela mexicana, y con ella una pregunta: ¿para qué enseño? Sin duda, no para llenar cuadernos ni para cumplir programas, sino para que los niños, niñas de este país puedan vivir mejor, pensar con libertad y actuar con dignidad en la comunidad que los vio nacer. Dejé de ser el centro del salón. Mis alumnos dejaron de ser recipientes vacíos. Todos juntos, los estudiantes, sus familias y yo, nos convertimos en una comunidad que aprende. No les voy a mentir, al principio fue bien difícil. Y es que cambiar no es fácil. Menos cuando llevas un rato haciendo algo de una misma manera. Hubo mañanas en que los proyectos, la verdad, no salían. Hubo tardes en que me preguntaba si iba por el camino correcto, si sí habían aprendido. Pero también hubo ese día que tal vez ningún profe olvida. El que una niña de 9 años me explicó con sus propias palabras la forma más simple de entender las fracciones, proponiendo un algoritmo fácil y enseñándoselos a sus compañeros. Eso no cabe en un examen de opción múltiple, pero sí cabe perfectamente en una vida. La nueva escuela mexicana no es perfecta, ningún modelo lo es. Exige más de nosotros, los maestros. Nos pide creatividad cuando estamos cansadísimos, paciencia cuando los recursos escasean y fe cuando los resultados tardan en llegar. Pero yo he visto lo que ocurre cuando un niño descubre que aprender no es un castigo, sino un poder. Y por eso, cada lunes regresamos al salón. Porque este país, la verdadera transformación, no empieza en los palacios de gobierno, empieza en los salones de primaria, con plumón en mano y 30 corazones mirándote a los ojos. Soy maestro normalista de primaria y hoy, más que nunca, estoy orgulloso de serlo. También, sin duda, una gran historia, la del profesor Adrián Cabrera. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa. Acuérdense, nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y nuestra cuenta de Imer Noticias en todas prácticamente las redes sociodigitales. Una pausa. Regresamos aquí con historias también muy interesantes que tienen que ver con la educación comunitaria. ¿Y qué creen? Fuimos también a la central de abastos para ver qué está ocurriendo precisamente con ese nuevo sistema también de educación comunitaria. Y va a escuchar usted sin duda historias muy interesantes después de esta pausa. Oye, estamos conversando. Te queremos oír. Mándanos un mensaje al 5566 31 24 27 o escríbenos en nuestras redes. Búscanos en Instagram como Imer Noticias o en Threads como @Imer Noticias. Aquí, entre dos. Regresamos. Como les adelanté, el Consejo Nacional de Fomento Educativo da servicios de educación básica y apoyo a la primera infancia en comunidades rurales, indígenas y marginadas más aisladas del país, donde el sistema educativo regular pues simplemente no tiene cobertura. Estas clases son impartidas por jóvenes de la misma comunidad o voluntarios quienes enseñan a estudiantes de diferentes edades y grados en un mismo salón, en un mismo lugar. Los educadores comunitarios reciben un apoyo económico mensual y las comunidades les dan hospedaje y alimentación. El CONAFE opera un servicio educativo comunitario dentro de la Central Abasto de la Ciudad de México, el mercado más grande de América Latina o tal vez del planeta, porque es impresionante la movilidad de comerciantes ahí. Bueno, pues este módulo ofrece educación preescolar, primaria y secundaria en aulas multigrado,
tanto para los hijos de los trabajadores como para los propios trabajadores y los comerciantes ahí dentro de este centro de distribución. Mi compañera Hazel Zamora hizo un recorrido por la central de abasto y escuche, por favor, lo que ella encontró. La central de abasto despierta cuando gran parte de la Ciudad de México todavía duerme. Entre camiones, diablitos y toneladas de frutas, verduras y mercancías que llegan todos los días al mercado más grande de América Latina, también transcurre la vida de cientos de niñas, niños y adolescentes. Para muchos de ellos, los pasillos de la central son el espacio donde crecen, acompañan a sus padres y en ocasiones hasta trabajan. Esta realidad en algunos casos los mantiene lejos de derechos básicos como la educación. En Central de Abastos, sobre todo los niños y las niñas que piden el servicio, son población que acompaña a sus padres, madres o personas responsables de cuidado al trabajo en el área laboral. Hemos tenido a niños y niñas que por las noches están apoyando a sus padres y por las mañanas vienen al centro de día. Quien habla es Karina García Méndez, jefa de la Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de los Centros de Día que opera el DIF de la Ciudad de México en la central de abasto. Ángel y Evaristo eran dos de esos niños. Cuando llegaron al centro de día, no contaban con documentos de identidad y tampoco asistían a la escuela. Su situación llamó la atención del personal del centro, que buscó el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública encargado de llevar educación a comunidades en situación de vulnerabilidad. Fue entonces cuando comenzó un proceso que transformó la vida de ambos menores. Así lo recuerda Brenda Mejía Ruiz, educadora comunitaria de acompañamiento de CONAFE. Evaristo era de los niños más violentos que había visto en mi vida, tanto con niños como con docentes, ¿no? No conocía estos límites tampoco, y ahorita el avance que tiene Evaristo es grandísimo. O sea, Evaristo ya sabe leer, sabe escribir, se sabe relacionar con sus compañeros. La historia de Evaristo y Ángel no es única. Actualmente CONAFE atiende a 34 niñas, niños y adolescentes dentro de la central de abasto, donde reciben educación básica a través de un modelo pedagógico conocido como relación tutora. Aquí las clases no funcionan como una escuela tradicional. El educador comunitario Jordan Matla Esteves explica que el aprendizaje parte del interés de cada estudiante. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos o como nos manejamos es que cuando es el momento de la tutoría, algún educador presenta su tema frente a un cierto número de niños, y los niños que están interesados en el tema se acercan con nosotros, les damos la tutoría que tiene que ser de 1 a 1 para que se pueda profundizar bien en un tema y tengamos toda la atención completa tanto del educador como el estudiante. Con ello, las necesidades de las infancias y sus familias se colocan en el centro del proceso educativo, describe la educadora Brenda Mejía. Esta educación humanitaria nos está ayudando a captar más niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos el típico modelo que pues si no vienes ya te di de baja, ya te reprobé. O sea, estamos interesados realmente por nuestros alumnos, ¿no? Por conocerlos, por saber más allá de ellos, más allá de una matrícula, de un número de control. Son humanos como nosotros, son personas que viven allá afuera de situaciones de violencia, de humillaciones, niños migrantes, trabajamos con niños migrantes, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha hecho que sigamos aquí. Al centro de día ahora se le conoce como la escuelita de CONAFE. Ubicada en una de las zonas de descarga de mercancías, cuenta con salones de aprendizaje, una biblioteca, una ludoteca, un comedor comunitario y un jardín donde las niñas y niños reciben tutorías, juegan y conviven. Ahí también estudia Axel, de 17 años. Llegó por recomendación de un amigo. Su madre vende tacos muy cerca de la central y él encontró en la escuelita algo más que un lugar para continuar sus estudios. Hoy también comparte conocimientos con otros estudiantes. Que no es como tipo en una escuela, ¿no? Que llegas y enseñas, sino que más que nada mediante el diálogo, ir hablando, ir platicando. Como tal, no es enseñanza directa, es enseñanza poco a poco mediante el diálogo. Vas hablando, vas así y vas desenvolviendo. Una tutoría no quiere decir que sea enseñar por enseñar, sino enseñar mediante su ritmo de él, no ir a un ritmo tuyo.
Axel brinda tutorías sobre poesía, ciencias y el sistema digestivo. Y yo investigo para saber más sobre ese tema y así poder explicarlo mediante chiquitos y grandes, porque no es lo mismo enseñar a un pequeño que enseñar a un grande. Entonces con un pequeño es más como con juegos, con rompecabezas y así. Con un grande ya es más explicado y así, pero igual mediante juegos para que no sea tedioso y aburrido. El modelo de CONAFE no se limita a la central de abasto. Actualmente opera 7 escuelas comunitarias en zonas con altos niveles de marginación de la Ciudad de México, ubicadas en Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. En conjunto, atienden a 243 niñas, niños y adolescentes. En la central de abastos, sin embargo, la población estudiantil proviene de familias del Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Además, en los últimos años, la escuela ha recibido a niñas y niños migrantes, originarios de Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Haití. Para muchas de estas infancias, la escuelita representa también una oportunidad para mostrarles espacios más allá de los pasillos y bodegas donde han crecido. Así lo explica Néstor Navarrete, responsable del centro de día donde opera la escuelita de CONAFE. Se les presentan oportunidades de conocer un museo, de conocer una alberca, de conocer un parque que no es el parque de la esquina y que además si viven aquí en la central de abasto, pues aquí en el central de abasto no hay un parquecito. Entonces se les da la oportunidad de conocer tal vez el parque Cuitláhuac aquí en Iztapalapa, el Bicentenario, ¿no? Las ruinas de Cuicuilco. Para quienes acompañan a estas niñas y niños, el aprendizaje no termina en el aula ni en las actividades recreativas. También se trata de que puedan reconocer espacios de cuidado, pertenencia y comunidad a lo largo de su vida. Así lo resume Karina García, del DIF de la Ciudad de México. Muchos de nuestros niños y nuestras niñas van a regresar a sus zonas, a sus pueblos, o van a regresar, o en el caso de los migrantes, probablemente se van a ir a otra ciudad. Pero que el centro de día les deje que lo que conocen va más allá de su propia vista, ¿no? Va más allá de su propio mundo. Que en todos los espacios puede haber espacios recreativos, espacios de amor, espacios de cuidado cerca de ellos y que hay que conocerlos, hay que visibilizarlos y hay que cuidarlos. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Esta mañana está aquí entre dos Leslie Sánchez Rodríguez. Ella es psicóloga educativa, pero además está dentro de estos centros comunitarios de acompañamiento regional en la central de abastos, nada menos que pues el mercado mayorista y minorista más grande del mundo. Leslie, gracias por estar aquí entre dos. Oye, platícanos, ¿cómo operan precisamente estos centros de acompañamiento de educación comunitaria? Sí, hola, muchas gracias por la invitación y pues por escuchar también nuestras voces de este lado, ¿no? De los educadores comunitarios. Pues en la Ciudad de México tenemos 7 servicios educativos, de los cuales yo acompaño 3 de ellos, que es la Central de Abastos, la Magdalena Contreras y la Nana, que está en el centro de la ciudad. Pero pues hablando del servicio de la Central de Abastos, pues estamos dentro de un DIF, que es un centro de día. Atendemos aproximadamente a 40 estudiantes, dentro de los cuales pues la gran mayoría son pues niños que se dedican a lo mismo, ¿no? Lo mismo que sus papás, son niños que trabajan y pues también tenemos situación de migración. El año pasado hubo aún más, pero este año aún seguimos teniendo estudiantes migrantes. Y pues la verdad es que la dinámica ahí son 4 figuras educativas que están frente a grupo. Somos 2 figuras de acompañamiento que estamos ahí en el servicio de la Central de Abastos. A ver, Leslie, Magali, ¿qué significa para ti el estar trabajando y tener la posibilidad de poder impartir educación, especialmente a la gente que está ahí, los hijos de los trabajadores de la Central de Abasto, que además son miles? Sí, son bastantes. De hecho, pues es una gran ventaja que el centro de día esté ahí, en conjunto con CONAFE, pues podamos trabajar de la mano, porque creo que abre otra posibilidad, ¿no? A diferencia de las escuelas regulares, en donde pues hay
un horario establecido, un currículum que cumplir. Creo que aquí, más que los estudiantes se tengan que adaptar a la escuela, nosotros somos quienes nos adaptamos a ellos, ¿no? A sus horarios, pues a su estilo de vida, ¿no? No, y que Creo ese es el punto relevante, que ustedes se tienen que adaptar pues al tiempo que tienen libre las personas que están prácticamente todo el día trabajando ahí en la central de abastos. ¿Y qué tipo de enseñanzas dan, Leslie? Pues atendemos con el modelo de CONAFE, que es el de Educación Comunitaria para el Bienestar, que tiene a través de pues la tutoría. La tutoría se centra en poder atender a los intereses del estudiante, ¿no? Y también partiendo mucho pues de su propio contexto. Esto quiere decir que pues hablando del servicio de la central de abastos, pues muchos niños están interesados al pensamiento matemático, ¿no? Entonces es como hacer cuentas. Sí, justo, tomar desde ahí ya les es como muy cercano, ¿no? Claro. Entonces creo que partimos a partir de eso y podemos ir vinculando justo con otros temas, ¿no? Nosotros tratamos mucho de hablar de no ver los conocimientos por separado, ¿no? Sino algo de manera integral, ¿no? Que no es como la materia de matemáticas, la materia de inglés, de español, ¿no? O sea, sino como un todo integral, porque pues realmente es así como el conocimiento está en la vida cotidiana. Leslie, aquí entre dos te quisiera preguntar, ¿hay interés también de las personas adultas mayores para poder aprender nuevas actividades, por ejemplo, en estos centros de aprendizaje comunitarios? Sí, de hecho hay bastante interés y pues es algo que también promovemos mucho, ¿no? Que no solamente la escuela está abierta para los estudiantes, sino para cualquier miembro de la comunidad. Entonces, sí hay bastante interés. En la central de abastos, pues es un poco complejo también por las diversas actividades que tienen los padres de familia, ¿no? Porque trabajan y pues no coincidimos a veces un poquito en horarios, pero realmente cuando pueden hacerlo y se les da el espacio, o sea, creo que están muy interesados también en compartir pues lo que saben y también seguir aprendiendo, ¿no? Porque hemos promovido eso, ¿no? Que no solamente el conocimiento está de este lado, ¿no? De las figuras educativas o quienes estamos ahí acompañando, sino pues es un compartir aprendizajes y saberes entre todos los miembros, ¿no? Desde los más chiquititos hasta los más grandes. ¿Cómo podrías calificar tu experiencia como educadora comunitaria, Leslie? Híjole, pues yo creo que ha sido una experiencia pues bastante buena, ¿no? Creo que ha tenido de todo, ha tenido muchos retos, pero también dejado muchísimos aprendizajes, ¿no? Entonces, y no solamente hacia el lado académico, ¿no? O pedagógico, que es a lo mejor a lo que nos dedicamos, sino también como en mi vida personal, ¿no? Y cotidiana, o sea, me ha formado mucho también el estar en campo, el aprender de los niños, de los padres de familia, y no solo centrarme en que a lo mejor lo que yo vivo es como suceden las cosas, ¿no? Sino que justo también el visualizar otros contextos o compartir experiencias, creo que eso también me ha formado muchísimo, ¿no? Y puedo decir que me ha transformado de muchas maneras mi experiencia en CONAF. Y aquí entre dos te preguntaría también, ¿y qué historias de las personas que están ahí en la central de abasto se te ha quedado muy profunda en el corazón o en tu mente, Leslie? Pues yo creo que desde las más sensibles, por los contextos como de violencia que hay, creo que hay bastantes, ¿no? En cuestión a, pues, ver desde que tengo a lo mejor muchos privilegios, ¿no? Y cuando lo veo en los niños es como, híjole, pues, trabajan y se tienen que quedar ahí en los camiones, ¿no? A dormir, que también ayudan en casa, ¿no? O sea, son como experiencias que se me han quedado muy marcadas, pero también otras muy bonitas en donde, pues justo a raíz de los conocimientos aprendidos en el servicio, es como, pues ahora yo le ayudo a mis papás a sacar las cuentas pues del negocio, ¿no? O apoyo de una mejor manera, o a lo mejor incluso, ¿no? Con los estudiantes migrantes es como muchos de sus papás no saben español, ¿no? Entonces es como, pues los niños estaban fortaleciendo también esa parte, al igual que su propia pues lengua, y eso me queda como muy marcado, ¿no? Esta diversidad de contextos, y digo, podría enumerar muchísimas, ¿no? Pero en una generalidad yo creo que es lo que más me ha dejado marcada. Y en el caso de los migrantes, principalmente, ¿de dónde son originarios y que estén ahí trabajando en la central de abasto? Pues muchos son venezolanos, colombianos, chilenos, haitianos y algunos pues de alguna comunidad originaria de aquí de
de México, ¿no? Como ahí me parece celtales y mixtecos, creo ahí también. Entonces tienen sin duda un gran reto a las personas que se dedican precisamente a impartir educación de manera comunitaria, porque lo que percibo, Leslie, es que hay, además de la voluntad de enseñar, hay como una empatía por los seres humanos. ¿Así lo consideras? Sí, claro, yo creo que es como un punto muy importante y algo que nos caracteriza, ¿no? Más allá de ver como números o calificaciones o cosas, objetivos por cumplir académicamente, creo que tratamos mucho de implementar esa mirada humana, ¿no? Y personal a cada uno y de cuidado, ¿no? Porque pues decimos, creo que somos esa diferencia entre tal vez todo un sistema y que pues aquí en CONAFE tratamos de crear espacios como seguros, de escucha, de respeto, ¿no? De respetar justo esa diferencia, ¿no? Porque creo que a la vez al reconocer justo esa diferencia también me estoy reconociendo a mí misma, ¿no? Entonces creo que eso es como bastante valioso de la labor que hacemos. Así es, y sobre todo también la parte de la enseñanza, que seguramente pues has tenido excelentes experiencias, Leslie. Sí, creo que también en la parte pedagógica, o sea, es bastante buena, ¿no? Porque pues recuerdo mucho cómo yo aprendí, y no digo que esté mal, ¿no? En el modelo tradicional, porque creo que la gran mayoría de nosotros aprendimos de esa manera, y que es una forma, ¿no? Pero también abrimos la posibilidad a entender la educación de otra manera, ¿no? Entonces creo que pues da bastantes frutos el aprender desde el interés, ¿no? Y una educación contextualizada. Una educadora o educador comunitario tiene una formación extra a lo que comúnmente tienen las maestras o los maestros. Pues no sé si extra, pero creo que sí destaco mucho el ímpetu de los educadores y de mí misma, ¿no? En querer hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Creo que abogamos mucho también, pues comento, ¿no? Desde esa perspectiva muy humana que muchas veces Exacto. Uno no encuentra en otros espacios, ¿no? Y es como lo que decía al principio, que la escuela se adapte al estudiante y no a la inversa, ¿no? Entonces creo que podría decir que tal vez esa es como pues lo extra que intentamos, ¿no? Aportar. No, y que es un punto muy relevante, porque como destacaste, ustedes son como educadores comunitarios los que se tienen que adaptar a las personas, a su trabajo, a sus circunstancias, a su tiempo libre. O sea, son muchas cosas que tienen que hacer ustedes además de educar. Sí, claro, y también creo que esta parte emocional, ¿no? Creo que es algo que justo esta semana un poquito era lo que dialogábamos, ¿no? También es pues esa parte de la crianza sobre lo emocional y lo colectivo, ¿no? Entonces creo que eso también está muy bonito, ¿no? O sea, que no solamente es como la crianza dentro del espacio familiar o de los tutores, sino que también a nosotros es como tratamos de involucrarnos en esa parte y vernos justo, ¿no? En ese acompañamiento de esa niñez de manera colectiva. Entonces creo que eso también es algo muy bonito. No, y sobre todo también importante decir que muchas personas adultas mayores que no tuvieron la oportunidad de estudiar en estos centros comunitarios pueden retomar o pueden estudiar algo que tenían en mente. Eso también es muy relevante. Sí, claro, creo que también es, pues a lo mejor por diversas circunstancias ya no pudieron como dar esa continuidad. Digo, si bien a lo mejor ya con personas adultas es un poco más complejo a lo mejor certificar, ¿no? Como con los estudiantes más pequeños, pero creo que más allá del papel, pues es justo ese acompañamiento en el querer aprender, ¿no? Simplemente por interés o por incluso alguna necesidad también, ¿no? Así es. Y bueno, además de la Central de Abasto, ¿dónde has tenido la oportunidad de impartir enseñanzas como educadora comunitaria? Pues ahorita en este momento estoy acompañando también a la Magdalena Contreras, que es un servicio nuevo que se aperturó este año, y también acompaño al servicio de la Nana en el centro de la Ciudad de México, y también he tenido la oportunidad de
estar en el servicio de Tlalpan, que está en La Venta, casi hasta cercano a Cuernavaca, y también en el servicio de Candelaria, que atiende a población triqui. Ahora, en el caso de la nana, ahí, ¿qué tipo de educación se da? Pues intentamos como llevar la misma línea, pero pues cada servicio tiene sus particularidades. Ahí es un servicio que se dedica, están en una asociación civil que justo se llama La Nana, y pues está dedicada al arte. Entonces, pues ahí es como muy diferente el acompañamiento, porque también la dinámica del propio centro de la ciudad pues es bastante rápida, ¿no? Y creo que eso se ve plasmado en cómo son los niños, ¿no? También se ve como la formación y los intereses de los padres de familia de una manera diferente en los niños, ¿no? Y también en cómo apoyan y cómo colaboran en comunidad ahí también es algo muy distinto, ¿no? Entonces creo que en cuestión al modelo educativo, pues tratamos de hacer como lo mismo, ¿no? Este espacio de escucha, de respeto, de validar y respetar la diferencia, ¿no? Entonces, creo que pues también vamos por ahí, ¿no? En esa misma línea. Leslie Sánchez, la verdad es que muy interesante el trabajo que tú realizas y tus compañeras y compañeros precisamente como educadores comunitarios. Gracias, de verdad, te apreciamos mucho que nos hayas compartido tu experiencia y saber también de que nunca es tarde para aprender y sobre todo estar abiertas y abiertos a recibir todo tipo de enseñanza. Sí, claro, al contrario, muchísimas gracias por escuchar también este lado desde las figuras educativas, que creo que cada uno tiene perspectivas diferentes y creo que muchas cosas por aportar y visualizar. Entonces, pues sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Leslie, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias a Leslie, educadora comunitaria, y gracias a ustedes por habernos escuchado. Les recuerdo, mañana tendremos al niño genio, David Da Vinci. Escuchen. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.